Ya. Oremos. Oremos, hermanas. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor, damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos. Gracias, Señor, porque podemos examinar su palabra, Señor, aprender de ella lo que usted quiere decirnos en nuestras vidas hoy día. Padre eterno, bendiga a cada uno de los presentes, bendiga a los que no han podido venir y límpenos, Señor, de nuestro pecado. Llévenos con el don del arrepentimiento, Señor, para que su palabra pueda ser fruto en nuestro corazón y nuestras alabanzas puedan ser olor agradable ante su santa presencia. Damos gracias, Señor, por todo y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy día es un culto más corto, más especial, y vamos a pasar a los avisos habituales que tenemos el instituto día lunes a las 8. Los que tienen tarea, prepárense, háganlas y estudien. Y recordemos que tenemos hasta ahora la posibilidad de reunirnos los martes y los jueves a las 8 de la tarde, y el día domingo lo haremos online. Y los otros avisos: lea y estudie y obedezca su Biblia. Ore por sus hermanos, sus enemigos y por Chile. Evangelice mientras pueda, toda oportunidad que se le presente. Ofrende según el Señor le haya hecho prosperar y congréguese lo más que pueda, porque no sabemos hasta cuándo podremos congregarnos. Así que esos son los avisos. Y les voy a leer el pasaje donde vamos a estar hoy día, 1 Corintios 7, versículo del 10 al 16. Así que lo vamos a hacer alternado, como siempre. Las hermanas que están acá y los hermanos que están en su casa. 1 Corintios 7, 10 al 16. Dice: pero los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el varón, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, todos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Todos. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Amén. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor, y pedimos la guía y la obra del Espíritu Santo en nosotros, que esta palabra pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Todo asiento. Bien. El tema de hoy día es el matrimonio. Vamos a introducirnos brevemente. Siempre partimos con un principio. El matrimonio es una obra de Dios. El matrimonio no es producto de un desarrollo cultural que en algún momento de la historia se reunieron un grupo de seres humanos y dijeron: tú vas a ser mujer y tú vas a ser hombre.
Entonces tú vas a tener vagina y nosotros pene, para dominarla. No existe eso. La cultura no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es cómo Dios los creó biológicamente, diferentes, para que puedan complementarse. Entonces, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, para ser el mayordomo de la creación, también creó a la mujer para ayuda apta al hombre. Y esa ayuda de la mujer al hombre es complementar al hombre en lo físico, emocional y en el gobierno de la creación. Es decir, Dios creó al hombre y a la mujer, Dios creó como matrimonio. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, creó el matrimonio. Y Dios dijo, serán una sola carne. Génesis 2:24. Y el Señor Jesús manda, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Ese es el diseño de Dios para sus criaturas humanas. Es el matrimonio entre un hombre y una mujer para siempre. Porque el hombre y la mujer fueron creados inmortales, pero con la caída en el pecado entró la muerte. Pero el propósito de Dios para el matrimonio no cambió y hace responsable al hombre de violar el mandato de Dios. Y Cristo lo confirmó cuando en Mateo 19:6 dice: no separe el hombre lo que juntó Dios. Pero los hombres, a causa del pecado, violaron y violan el diseño de Dios para el matrimonio. La poligamia, divorcio, adulterio, matrimonio homosexual, convivencia informal, libertinaje, feminismo y machismo. El apóstol Pablo, en este pasaje que vamos a ver, instruye y manda a la iglesia de Corinto sobre el matrimonio según el diseño de Dios, para matrimonios de creyentes y para matrimonios mixtos. Entonces el título es El matrimonio según Dios. 1 Corintios 7, del 10 al 16. Y del 10 al 11 vemos matrimonio y divorcio. Veamos, dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. El mandato es bastante claro. No hay posibilidad de decir hay algo ambiguo, hay una palabra que no se entiende. No, es clarito. A los casados manda Dios, no el apóstol, sino Dios, que la mujer no se separe. Y eso significa divorcio. Cuando en la Biblia aparece separación, es divorcio. No se separe del marido. Aquí hay algo, diferente, un detalle. A diferencia del Antiguo Testamento y del mandato del Señor Jesús, que manda a los hombres a no divorciarse de sus mujeres. ¿Por qué aquí dice, como dice, a la mujer, que la mujer no se separe del marido? En la cultura judía y el pueblo judío, la mujer no tenía voz ni voto. Entonces era el hombre que partía con la iniciativa de divorciarse, nunca la mujer. Pero recordemos que el apóstol Pablo está escribiendo una iglesia de Corinto, una iglesia de gentiles, una iglesia en una ciudad y la gente de cultura pagana romana, donde las mujeres se tomaban ciertas libertades. Entonces está poniendo el acento en eso primero, que la mujer no se separe de su marido. ¿Por qué? Porque seguramente en la iglesia de Corinto había mujeres que se querían o se habían separado de sus maridos. Entonces,
Pero eso es tan válido para la mujer como para el varón. Entonces, como dije, es tan válido para las mujeres casadas que no se separen de sus maridos, como sus maridos que no se separen de sus esposas, que era mutuo. Entonces el apóstol manda, según el Señor, y ese es el punto, según el Señor, según el mandato que está donde, en Génesis, manda el Señor que el matrimonio cristiano no se divorcie, y si se divorcia, el marido y la esposa quédense sin casarse o reconcíliense. Mateo 19:9. Vamos a ir a Mateo 19:9. Vamos a mostrar en este pasaje. Dice: el Señor Jesús a los fariseos y escribe, dice: y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. ¿Se fija que comienza con el hombre? Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, ese es el principio. El matrimonio es eterno. Si hay divorcio, tiene que o reconciliarse o no casarse. Si no, hay adulterio. El divorciado que se casa adultera, y el que se casa con la divorciada adultera. Divorciarse es un pecado contra Dios. Y volver a casarse se vuelve a pecar contra Dios. Entonces este es un pecado por partida doble. Ahora, hay que aclarar una cosa. Entendemos que el mandato de Dios al matrimonio de no divorciarse es para todos los hombres, creyentes, incrédulos, para todos los hombres y mujeres que se casan. Divorciarse es en sí misma una rebelión de los hombres contra Dios. Y a los cristianos, por ser cristianos, por ser hijos de Dios, se les exige el cumplimiento del mandato de Dios. No solo se le prohíbe divorciarse, sino que se le manda a cumplir el mandato de un matrimonio para toda la vida, siendo una sola carne. Y la mujer respetando y sometiéndose a su marido, y el marido amando, proveyendo y protegiendo a su esposa. Pero el hombre y la mujer esto lo pueden hacer por el poder del Espíritu Santo, que les es dado por la fe en Cristo. El que no es cristiano, el que no tiene Espíritu Santo, está dominado por el pecado, y si se casa y se divorcia y hace las 1001, como nosotros lo conocemos y los vemos cada día. Entonces, todo cristiano que tiene el Espíritu Santo debe someterse al Espíritu Santo para honrar a Cristo, nuestro Señor y Salvador, y al Padre. Pero hay 3 excepciones en la Biblia en la cual hay divorcio, con la posibilidad de volver a casarse. Mateo 19:7, y vamos a leerlo hasta el 9. Dice: y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, la respuesta que da el Señor Jesús a los fariseos y escribe, dice: ¿por qué Moisés entonces permitió dar carta de divorcio? Y por una razón muy simple. Porque y esto fue en el desierto,
Cuando los hombres repudiaban, o sea, se divorciaban de su mujer, la echaban de la casa. Y la mujer quedaba desamparada, porque tampoco era recibida por la familia. Entonces, ¿cómo resolvió Moisés el problema? Visto que esto van a seguir, denle una carta de repudio, y con esta carta de repudio ella se presenta a su familia para que la coja. Porque si no, ¿de qué va a vivir? Si nadie la va a coger. Entonces, por eso le dice, por vuestra dureza de corazón, que era más que repudiar, era dejarla desamparada. Y las cartas de repudio cubre solo ese aspecto, que no quede desamparada. Pero no es un permiso para divorciarse, que viene de Dios. Ellos así lo habían tomado. Los judíos tenían dos corrientes a su interior. Una que decía que el hombre podía divorciarse de la mujer por cualquier razón. Y otra que tenía algunos límites, ponía algunas condiciones. Y el Señor Jesús dijo, no, ustedes hacen eso por la dureza del corazón. Pero el Señor no mandó eso. Entonces, cualquiera que repudie se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación. Aquí tenemos la primera. La palabra fornicación incluye toda práctica sexual inmoral y perversa que desagrada a Dios. No las voy a mencionar, voy a mencionar algunas poquitas nomás. El adulterio. ¿Qué es el adulterio? Es engaño. Cuando engañar a la esposa o al esposo teniendo uno o más amantes, y en el caso de los hombres, visitar prostitutas, muy común en ese tiempo y muy común en este tiempo. El adúltero o adulterar es romper el pacto. Romper el pacto que dice serán una sola carne. Porque una sola carne significa comunión y fidelidad. Y cuando se adultera, se rompe ese pacto. Un punto de vista espiritual y emocional. Cuando un hombre tiene amantes fuera del matrimonio, ha prostituido a su esposa. Y cuando la mujer tiene amantes fuera del matrimonio, prostituye a su esposo. El que adultera se degrada a sí mismo y degrada a su cónyuge y escupe a los mandatos de Dios. Esa es la gravedad del adulterio. De un punto de vista espiritual y a los ojos de Dios, es algo terrible. Terrible. Como nosotros estamos llenos de pecado, no le vemos la gravedad. Incluso lo argumentamos. ¿Tengo derecho a la felicidad o no? Eso dice el mundo. Si usted ve novelas, telenovelas, películas, cuentos, el adulterio es como agua mineral. Y a los ojos de Dios es terrible. Y todo eso ha llevado a insensibilizarnos hacia ese pecado, a hombres y mujeres. Entonces, también en fornicación, como decía, toda perversión sexual, la homosexualidad y cualquier perversión que es inaceptable para uno de los cónyuges y es motivo de divorcio. El cónyuge afectado por la fornicación del otro tiene el derecho a divorciarse y a casarse. 9. Esa es una excepción. Ahora, no es explícito, pero cabe, digamos, no sé, un hombre joven o una mujer joven en plena actividad sexual. Se arruinó su matrimonio, se divorció, su mujer
lo aborrió o viceversa, en fin, ¿cómo rehace su vida? Entonces, la única manera es que tenga la posibilidad de volver a casarse. Solo en este caso. Si hay gente que se divorcia, no, es porque no lo amo más. O no, porque la comida que hace ella no me gusta. No, porque no me da toda la plata para mí. ¿Ah? Eso es más o menos los argumentos. ¿Ah? No. Si se separan, no pueden casarse. La otra causa excepcional que Dios permite un casado o casada que pueda volver a casarse es cuando uno de los cónyuges muere. Ahí cambia completamente. Veamos Romanos 7, 2 y 3, por favor. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Exactamente, ¿ve? Es en ese caso. Entonces, y si es cristiana y queda viuda, nunca vaya a casarse con un incrédulo o con una incrédula. No. Eso es una pésima decisión. Entonces, ese es el segundo caso. El tercero, la tercera excepción es el caso de matrimonio mixto. Es decir, matrimonios incrédulos en donde uno de ellos se convierte. Y en este caso, el apóstol Pablo manda y no Dios. Versículos 12, perdón, acá está. 1 Corintios 7, 12 y 13. Como dice, a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Aquí hay una situación especial. Entonces, cuando el apóstol dice que en este caso yo mando, no el Señor, hay una razón. Porque en las Escrituras no hay ningún mandato específico que dé indicaciones de los matrimonios mixtos. Entonces, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, visto que no hay en la Escritura específica que diga no, pero sí él extrae un principio. Los matrimonios mixtos, creyentes e incrédulos, de aquí el apóstol Pablo extrae un principio del matrimonio, del principio que es una sola carne para siempre. Entonces, si es así, el cónyuge creyente tiene el mandato que no se divorcie del cónyuge incrédulo. Porque ella es creyente. La palabra sobre el incrédulo no tiene autoridad. Entonces el mandato para que el matrimonio sea según el principio de Dios, el creyente tiene que cumplir. O la mujer creyente o el marido creyente. Y no divorciarse. No me voy a divorciar porque este incrédulo, ya no lo quiero más, o incrédula y no me deja ir al templo. No me quiere el culto, no me deja orar, se pone celosa. Sucede, ¿cierto? Entonces, y dice, quédese con el marido.
quede con su esposa incrédula. Porque el cónyuge creyente santifica al cónyuge incrédulo. Esto significa que lo hace salvo porque convive o porque tiene un marido o una esposa cristiana. No. Aquí la palabra debería ser bendice. Bendice al cónyuge incrédulo. ¿Qué significa? Significa que el incrédulo goza de bendiciones espirituales en forma temporal gracias a las bendiciones eternas que son dadas al cónyuge creyente en Cristo. El cónyuge incrédulo puede gozar de bendiciones espirituales, paz, ¿cierto? Puede gozar hasta de bienestar económico por la bendición de Dios, pero eso lo hace Dios no por él, lo hace por amor a su hija o a su hijo. Entonces ahí recibe bendiciones espirituales el incrédulo en forma temporal, pero para el cristiano son bendiciones eternas. Esa es la diferencia. Y vamos a ver algunos versículos, porque ¿cuál es el principio que aquí el apóstol Pablo está aplicando? Es que donde hay cristianos, donde hay hijos de Dios, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, todo lo que está alrededor es bendecido por Dios. Amén. Mira, Génesis 18, 23 al 26. Génesis 18, del 23 al 26. Amén. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que haga morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Fíjese, esa es la razón de Dios. Dios está disponible a perdonar un pueblo pecador, terriblemente pecador, porque ahí hay justos, hay hijos de Dios. ¿Se fija? Y así negoció hasta el final, y puede que no haya ninguno, pero miren, déjenme leerle Génesis 19, 20, 22, que dice, es Lot tratando con los ángeles, y le dice: he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque no tomé nota. Nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que significa pequeño. Fíjese lo que dice el ángel: yo no puedo hacer juicio acá mientras tú estés, porque tú eres un justo. Entonces, para que entendamos la influencia espiritual que un cristiano fiel puede tener, y esto estamos hablando de ejemplos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Ezequiel 22. Vamos, hermanos, Ezequiel 22. 29, versículo 29, dice:
Se lo leo yo. El pueblo de la tierra, dice el profeta, cuando habla en la Biblia el pueblo de la tierra está hablando de Israel. El pueblo de la tierra usaba de la opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Qué significa esto? Yo busqué a alguien que se ponga delante de mí a rogar, a interceder por este pueblo pecaminoso, y no hallé ninguno. Entonces yo lo destruí. Fíjese, Dios está dispuesto a perdonar incluso si hay un justo y a escuchar su ruego. Esa es la influencia espiritual que puede tener un cristiano. El último versículo, Mateo 24, 22. Mateo 24, versículo 22. Amén. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Está hablando de la tribulación, y está hablando de los días de tribulación, no que los días son más cortos, como mucha gente dice. Está hablando que los días de la tribulación, si se extendieran más, no quedaría nadie. Lo terrible de la tribulación. Pero dice, pero por los escogidos yo voy a cortar los días de tribulación. ¿Se fija? ¿Cuál es el motivo de Dios? Su pueblo. Dios es soberano, pero en su vida, en su mente y corazón, ¿qué tiene? La salvación y santificación de su pueblo. Él puede mover el mundo por su pueblo. Sí, amén. Exactamente. Hace juicio al mundo, pero primero va a hacer juicio en la iglesia. Y lo dice 1 de Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Exactamente. ¿El juicio dónde comienza? Por el pueblo de Dios. ¿Y después dónde sigue? El mundo. Entonces, el cristiano es bendición a los que están a su alrededor. Sí, y esta es la condición, si permanece en obediencia y comunión con Cristo. Pero si su testimonio cristiano es ofensivo a Cristo, serán ridiculizados, burlados por los incrédulos que le son cercanos, y Cristo será ofendido. Y esta es la clave. Yo soy cristiano, y si muestro que soy cristiano por actitud, por pensamiento, por obra, por palabra, es un testimonio ante los incrédulos. Algunos lo van a odiar a muerte, otros van a poner atención. Entonces, ¿quién va a ser glorificado? El Señor. Pero si ante su familia, sus vecinos, su testimonio como cristiano anda por los suelos, se van a reír hasta de Cristo. Entonces, los hijos dicen, si el padre o la madre son cristianos, santifica o bendice al marido y los hijos serán santos. De nuevo lo mismo, bendecidos. ¿Por qué? Porque los hijos serán expuestos a la bendición del padre creyente o de la madre creyente, por actitud, por palabra, por enseñanza. Entonces ellos van a estar expuestos a la palabra de Dios, por ese motivo, por uno de los padres. Y en ese sentido, ¿quién dice que no se han convertido? El Señor es generoso en eso. Amén.
versículo 15. Vamos a 1 de Corintios. Dice 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ahora, si el creyente, marido o esposa, aún haciendo los esfuerzos para conservar el matrimonio, no hay posibilidades porque el marido, no sé, se encontró una cananea, por decirlo así, o porque no soporta esas actitudes de los cristianos, o porque simplemente ya le cayó mal el asunto. Entonces, si la hermana o el hermano hizo todo lo que estaba en sus manos, déjelo ir. Déjelo ir. ¿Por qué? Porque si no, su familia en esos casos, en muchos casos, se transforma en una guerra. Pero fíjese, si el incrédulo o la incrédula decide irse, abandonar, divorciar, no dice que el creyente o la creyente tiene que hacerlo. Porque muchos hermanos o hermanas andan pregonando que tienen un marido incrédulo y se convirtieron, entonces se van a separar para casarse con un buen cristiano. No es correcto eso. Si él decide separarse y usted ha hecho todo lo posible, déjelo ir. Y puede volver a casarse con un varón cristiano. Claro, porque lo otro es ver la posibilidad de reconciliarse, pero si no existe esa posibilidad, y él se va, bien, se acabó. Entonces la cristiana tiene la posibilidad de rehacer su vida con un varón cristiano. Solo hay esos 3 casos que son excepcionales y no violentan el principio del matrimonio, una sola carne para siempre. Entonces, veamos 2 de Corintios 6, 14 y 16. Segunda de Corintios 6, 14 y 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois del templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Exactamente, ahí hay una razón, pero siempre en el marco de que la mujer creyente o el marido creyente trataron de conservar el matrimonio. Ahora, aparentemente, ahí el que tiene libertad es el incrédulo. Claro, porque él no se somete a la ley, no se somete a un mandato de Jesucristo, el incrédulo. Pero ¿cuál es el problema del incrédulo? Que aparte de pecar separándose, está condenado por ser incrédulo. Ese es el tema. La gente tiene libertad, entonces ¿para qué me voy a casar? No, es que está condenado. La ira de Dios está sobre él y le pueden pasar muchas cosas. Entonces, a veces la gente no piensa en eso. Versículo 16. Porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salva a tu marido? ¿Qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? La pregunta del apóstol Pablo tiene el propósito de demostrar nuestra ignorancia sobre los propósitos de Dios. Propósito de Dios de convertir a uno de los cónyuges y al otro no. Quizás Dios usa al creyente, al cónyuge creyente, para llevar a la conversión al incrédulo.
qué no? Ha sucedido, ¿cierto? Sí. Ha sucedido. O quizás Dios dejó un cónyuge incrédulo para que el cónyuge creyente creciera en obediencia, amor, paciencia. Por un tiempo, ¿cuánto? El Señor decide. Y para que desarrolle un buen testimonio ante el marido o el esposo incrédula. O quizás Dios mismo alejará al cónyuge incrédulo al momento de Dios. No lo sabemos. Pero el mandato del apóstol Pablo, por cuanto dependa del cónyuge creyente, no se divorcie y deje que Dios haga su voluntad en ese incrédulo. Ese es el punto. El apóstol Pablo instruye a la iglesia en el tema del matrimonio según los principios de Dios revelados en las Escrituras y no cede ni relativiza las enseñanzas para ganar audiencia en la iglesia de Cristo o para no ser tan duro con los hermanos, ser compasivos, ya aprenderán poco a poco. No. ¿Sabe por qué? Porque el pecado debe ser confrontado en la iglesia. Sí, amén. Y sobre todo los pecados del matrimonio y los pecados sexuales, que son los pecados que están destruyendo la iglesia y la vida cristiana de hoy. Lo que sucede en la iglesia hoy día y en muchas iglesias, la tolerancia a la convivencia, el divorcio, la homosexualidad, todo eso, el adulterio, todo eso está destruyendo la iglesia. Está destruyendo la vida espiritual de muchas personas. Y esto con el aplauso, el consentimiento de muchos pastores. Esto el Señor lo va a cobrar, porque es su iglesia. Y aquí se abandonó a Cristo y a su palabra. Así que, para Dios, el matrimonio de un hombre y una mujer es la joya de la creación de Dios. Ahora, el malo quiere destruir el matrimonio porque sin matrimonio y libertinaje sexual se destruye al hombre y a la mujer y se degrada y es degradación y animalización de la raza humana. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, creó el matrimonio, inmediatamente. El hombre fue para la mujer fue para el hombre. Y eso está en la esencia de la creación y en el propósito de Dios. Cuando se destruye el matrimonio, se destruye una parte importante de la humanidad del ser humano y de la obra de Dios. La batalla es mantener, vivir, proclamar el matrimonio según Dios. ¿A partir de qué cosa? De la predicación del Evangelio, hermano. Porque la defensa del matrimonio no la vamos a defender con un grupo de diputados y senadores en el Parlamento. No, esta guerra es espiritual. Si alguien quiere poner diputado, allá ellos. Pero la principal preocupación de la iglesia es predicar el Evangelio. Amén. Amén. Porque la conversión lleva a entender qué es lo que Dios quiere y el propósito del matrimonio. Amén. Moralizar incrédulos, que puede parecer bueno, hasta el diablo puede hacer eso, si eso le lleva a gente y la aleja de Dios. Así que ese es el centro. La batalla espiritual nosotros tenemos que darla predicando el Evangelio de Jesucristo. Es el arma más poderosa que los cristianos tienen, porque es un arma de Dios. Y llamándolos a todos a creer en Cristo y al arrepentimiento de sus pecados. En ese proceso, téngalo presente,
vamos a sufrir tal vez muchas desilusiones, persecuciones, pero vamos a recibir mucha bendición, porque ese es el propósito de Dios. Amén. Y para eso nosotros estamos puestos. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor, damos gracias, Señor, por esta palabra del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, que nos da instrucciones sobre el matrimonio, Señor, tan necesaria y urgente de aprender y entender en este tiempo, para los matrimonios, para los jóvenes, varones y señoritas de la iglesia que quieren casarse. Ayúdenos, Señor, y guíe a los jóvenes, a los matrimonios casados, a los matrimonios, a los viudas que puedan entender esto y puedan vivir según sus mandatos para gloria de su santo nombre. Ayúdenos, Señor. Suyo es el reino y suya es la gloria. Y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. El ofrendero.